Se me había olvidado eso. Ok, vamos de nuevo. Mm, Ok. Entonces, así quedaría ya el bosquejo exegético. Primer propósito, inquirir la ley de Jehová. Segundo propósito, cumplir la ley de Jehová. Y tercer propósito, enseñar sus estatutos y decretos. Usted no va a predicar eso así. Usted no va a decir, hermano, a primer propósito, cómo Esdras hacía esto. No, 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 no. Yo tengo que eso después llevarlo a un bosquejo homilético. Cómo Dios quiere que nosotros preparemos nuestro corazón y de manera tal que su presencia, no sé, porque esto hay que verlo a profundidad teológicamente también, pero no va a empezar a decir que ahora la presencia de Dios está con nosotros en dependencia de, ah, no sé, de cuán buenos seamos, algo así. Nosotros hemos venido por fe al Señor, la presencia de Dios no se va a apartar de nosotros, pero nuestra comunión con Dios sí está determinada en parte por nuestra comunión se enriquece y se fortalece en la medida que nosotros también preparamos nuestro corazón esforzándonos en la gracia que nos ha dado. Entonces yo puedo sacar de acá un bosquejo homilético, pero alineado con estos principios que yo debo interpretar aquí después más adelante, si son vinculantes para la iglesia hoy, cómo esto se puede aplicar a la iglesia, si es algo solamente para Esdras o si el hecho de que nosotros preparamos el corazón, otra cosa tenemos que saber bien qué significa preparar el corazón, tenemos que investigar bien para que nosotros entendamos qué es eso, preparar el corazón. Entonces, para eso vamos a tener que investigar, buscar pasajes paralelos, hacer principios de corroboración, tenemos que ir al Nuevo Testamento, ver si en el Nuevo Testamento hay pasajes que nos den luz sobre este tema, cómo preparar el corazón para Dios. Esto tiene que ver con la comunión, eso tiene que ver con la piedad, eso tiene que ver con la santidad, esto tiene que ver con la manera en que nosotros nos acercamos a la palabra, oramos, todos esos elementos probablemente tengamos que tocarlo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que entonces nosotros podamos cumplir la obra del ministerio. Esto es un excelente sermón para pastores, ¿verdad? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar sus estatutos y decretos. Miren, esto de inquirir en la ley de Jehová, ¿qué significa inquirir? Ahí yo tengo que hacer un estudio léxico importante de esa palabra para poderla presentar después con claridad a la audiencia. Porque hermano, tenemos que prepararnos para que podamos inquirir en la palabra del Señor. Y hay media iglesia perdida. ¿Y cómo se es inquirir? Yo no sé lo que es inquirir. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy bueno eh, del pasaje. Y esta es la manera en que yo les decía, hermano, que usted puede ir tomando las cláusulas y hacer comentarios aparte describiendo esa cláusula como tal. Por ejemplo, la primera palabra por, que indica razón, es la causa de por qué la buena mano del Señor estaba con Esdras. Eso yo lo deduzco como del contexto. El contexto inmediato, el versículo 9 me da toda esa información. Me voy a la siguiente cláusula. Esdras había preparado su corazón. La determinación de Esdras de preparar su corazón. Eso surge cuando yo analizo el verbo. Es un verbo que está en qué forma. A veces hay verbos que son perfectos y lo más probable es que ese sea un perfecto, que son tareas completadas. O puede haber sido un aoristo. Y cuando es un aoristo, estamos hablando de una acción puntual, no es no un proceso como tal, sino una acción puntual. Entonces, él tomó la determinación puntualmente de preparar su corazón, no un proceso largo y tardío, sino que inmediatamente decidió hacerlo. Por eso tengo que ir al estudio previo gramatical para saber qué tipo de verbo estoy viendo, porque el tipo de verbo me va a decir mucho si es una voz pasiva o una voz activa. Si es una voz pasiva, si este verbo en el original, que en este caso sería hebreo, es un verbo en voz pasiva, eso tiene una importancia teológica bárbara, porque eso quiere decir, por ejemplo, que el corazón de él fue preparado, aunque la traducción literal nos diga esto.
cuando tú investigas el verbo y te encuentras que es un pasivo y sobre todo un pasivo divino, apunta a de que esa obra de prepararnos, no en este caso en particular, pero por ejemplo en la salvación, usted va a encontrar que son verbos en voz pasiva y eso indica que la acción la ejecuta, cae totalmente sobre el sujeto. En este caso, si hablamos de salvación, regeneración o redención, vamos a ver que son verbos en voz pasiva. Y eso indica que la participación es plenamente de Dios. Si fuera una participación mutua, o sea, que yo tengo participación, sería un verbo medio pasivo, que son verbos comunes también en el griego antiguo, ¿verdad? Entonces, y si es en voz activa, obviamente el que toma la acción, el que genera la acción es el sujeto siempre. Entonces, esos elementos son importantes, hermanos, para que después nosotros enfoquemos bien nuestros puntos con sentido, con el sentido primario que nos provee la misma escritura. Entonces, para cumplirla, mira, propósito para inscribir la ley de Jehová, preparó su corazón para estudiar la palabra para cumplirla. Claro, esto es breve, ¿no? Se puede ser más descriptivo. Segundo propósito, preparó el corazón para obedecerla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, para cumplirla, perdón, me fui arriba. Y tercer propósito, preparó su corazón para enseñarla al pueblo. Bien, esos fueron los propósitos que se deducen de ese texto bíblico. Aquí está otro texto bíblico, hermanos, que nos puede ayudar, que nos puede ilustrar un poco cómo se hace el bosquejo, perdón, el bosquejo, siempre me confundo, bosquejo, el diagrama en bloque, Diagramas. el diagrama Ujú. en bloque. Aquí tenemos Romanos 1 del 1 al 3. Pablo, acuérdense, siempre el sujeto va siempre a la izquierda y después va sangrándose. Esto es interesante. Mire, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de su... ¿Ves cómo cada cláusula va debajo de el elemento que modifica? Por ejemplo, aquí dice apartado para el evangelio de Dios. Ahora va a hablar del evangelio de Dios, entonces debe ir debajo que él había prometido antes. Ahora va a hablar de cómo lo había prometido por sus profetas y las santas escrituras, en las santas escrituras. Y después, al mismo lugar, porque está dando dos declaraciones que describen al Evangelio, que él había prometido antes y ahora que es acerca de su Hijo, y después sangrado abajo, nuestro Señor Jesucristo, aunque aquí ustedes pueden utilizar el recurso de la aposición. Entonces puedo poner subir esto para que no haya tanto desglose. Y aquí donde dice nuestro Señor Jesucristo lo pueden subir a la par de hijo, poner un símbolo de igual, igual que eso significa aposición. ¿Por qué? Porque está explicando hijo, hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo mismo. Igual que arriba, donde dice Pablo, siervo de Jesucristo, usted puede, ese siervo de Jesucristo lo puede subir y ponerlo en posición a Pablo. Ahora, yo en este caso lo prefiero desglosar porque hay un contenido teológico muy importante aquí. Cuando yo vaya a predicar esto, ¿tú sabes cómo yo voy a preparar mi bosquejo? Bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a ver, acuérdense, del diagrama en bloque surge el bosquejo exegético, ¿eh? Entonces, ¿cómo quedaría el bosquejo exegético? Por ejemplo, las credenciales de Pablo, porque realmente el texto no tiene así como con una orden enfática o no hay un verbo por ahí abajo principal, que aquí es más implícito el verbo, sería el verbo ser. Él se está identificando, él está presentando sus credenciales, ¿verdad? Su carta de presentación. Y miren qué estructura más bonita nos da el diagrama. Las credenciales de Pablo, punto principal. Hay mensajes de un solo punto, hermano. Ahora, ¿dónde está la fuerte del mensaje? En los subpuntos. ¿Cómo se presenta Pablo? Número uno, se presenta a los romanos como un siervo de Jesucristo. Mire lo exegético, porque no puede ser que usted me presente allá un bosquejo homilético diciendo, Pablo se presenta aquí como es. No, 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 eso es exegético. Lo homilético sería
por ejemplo, si yo traspasara esto a un bosquejo homilético, yo diría las credenciales de un siervo de Dios, no de Pablo, de un siervo de Dios, o cómo debemos identificarnos los cristianos en nuestra nueva vida en Cristo. Número uno, debemos indicarnos como siervos de Jesucristo. Número dos, debemos identificarnos como llamados a, en este caso, bueno, apóstol. Ahí yo estudio qué significa la palabra apóstol. Un mensajero. Hemos sido llamados a ser mensajeros de Dios, no como apóstol. Ahí te explica todo eso. No como Pablo. Pablo fue llamado con un llamado apostólico único. Nosotros tenemos un llamado, un sentido apostólico porque somos enviados a llevar un mensaje, pero no tenemos la autoridad o el, ¿cómo es la palabra? El oficio de apóstol como lo tenían los 12 apóstoles, pero sí llevamos a cabo un ministerio apostólico en el sentido que somos instrumentos para llevar el mensaje de Dios y por ahí se va explicando todo esto y entra al tercer punto, apartado para el Evangelio de Dios. Wow, esa palabra apartado, hermano. Mm. Nosotros debemos identificarnos como personas que hemos sido elegidos para la gloria de Dios, para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa eso para el Evangelio? ¿Y qué significa que el Evangelio es de Dios? ¿Es porque le pertenece a Dios o porque es acerca de Dios? Todo eso usted tiene que estudiarlo. Porque, hermano, esa es su tarea, explicar el texto. Porque yo tomo el texto y ¿saben qué suelo hacer yo? Preguntas exegéticas. ¿Qué son preguntas exegéticas? Yo me siento con el texto en el periodo de observación y empiezo a hacerle preguntas de cosas que yo quisiera saber. Por ejemplo, yo miro este texto de Romanos del 1 al 3, Romanos 1 del 1 al 3 y digo, bueno, pero aquí es que él ha sido apartado. ¿Apartado por quién? ¿Quién lo apartó? ¿Qué significa apartado? ¿Qué significa? Yo voy al estudio léxico de esa palabra y voy a entender ahí qué es la amplitud de esa palabra o cuál es el sentido más preciso de la palabra. Pero cuando dice esta preposición para el evangelio de Dios, ¿qué significa de Dios? ¿Que es acerca de Dios o que le pertenece a Dios? Bueno, y todo eso lo voy explicando en el mensaje de manera clara y sencilla, breve, concisa, ¿verdad? El Evangelio es el tema que está en el punto número 3, que fue prometido anteriormente por los profetas, por las escrituras, y al final el Evangelio y su contenido, el Evangelio es acerca de Jesucristo, ¿verdad? Eso, ahí es un mensaje precioso, ese mensaje yo lo he predicado varias veces en la iglesia. Las credenciales de un siervo. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el contenido de nuestro mensaje como hijos de Dios? Nosotros estamos llamados a presentar a Cristo, como decía Pablo, a Cristo y a este crucificado con temor y temblor delante del Señor. Entonces ahí usted tiene un texto que tiene un fuerte contenido evangelístico también, porque usted puede presentar el evangelio a través de esa estructura. Y cuando entre ahí en los últimos puntos, empieza a explicar el evangelio, hermano. Es acerca de Jesucristo el evangelio, hermano, porque el evangelio nos describe cómo Dios, en su gran misericordia, siendo el hombre, y ahí empieza a predicar el evangelio, habiendo el hombre pecado contra Dios, habiendo estado destituido de su gloria, Dios no lo dejó en esa condición, envió a su unigénito Hijo para que viviera y cumpliera fielmente la ley y para que en un sacrificio perfecto pagara nuestra culpa con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Ahí le mete el Evangelio y ese es un poderoso sermón. Nuestros sermones todos deben tener Evangelio. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla de Cristo y porque el tema central es Cristo. Entonces, no hay pasaje que nosotros no podamos conectar con el Evangelio. Todos deben ser conectados con el Evangelio. Tenemos que encontrarlo porque nos vamos a forzar en una parte del pasaje que no dice exactamente el Evangelio o que no apunta directamente al Evangelio, sino que lo hace en otra porción. Bueno, tenemos que saber oportunamente dónde voy a presentar el Evangelio, pero el Evangelio no puede faltar de nuestro sermón, ¿verdad? Por eso el sermón expositivo a veces suele ser un poco extenso, porque lees, explica relaciones, palabras, temas teológicos, eh, y el Evangelio hace llamados al incrédulo, llamados al creyente, porque tú estás predicándole a un grupo heterogéneo de personas. Ahí hay personas cristianas, personas no cristianas, personas religiosas, hay personas de todo tipo ahí. Entonces, tu mensaje no puede ser excluyente. Tú no puedes dejar fuera a los incrédulos. No, predicándole aquí a los cristianos nada más. No, hermano. No.
No, no, no. Tú vas a predicar, sí es un tema para cristianos, pero al final tú vas a hacer un desafío para el no cristiano. Amigo que estás aquí, este tipo de cosas o estas acciones, estos mandatos, no lo puede jamás cumplir una persona si antes no viene arrepentido a Cristo. Y ahí viene. Es necesario que tú primero te arrepientes, que confías en Cristo para que Dios te dé su espíritu, puedas tener, estar capacitado, habilitado para que puedas vivir conforme a la voluntad del Señor, la cosa que es imposible de hacerla si tú todavía te encuentras alejado de Cristo. Todo mensaje nuestro, hermano, tiene que pasar por ahí, porque entonces no estamos haciendo nada. Y nuestro propósito es presentar a Cristo, es presentar a la. Cada sermón, aunque esté hablando de los diezmos, tiene que estar inmerso en el tema central que es Cristo. Todo debe ser a la luz del Evangelio y el final, hermano, es la edificación de los creyentes y la conversión de los incrédulos. Y los que no, los que no crean se enojarán, pero ese es el propósito. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué más puedo decirle aquí? Diagramar el texto y hacer el bosquejo exegético, hermanos amados, es importante. Ya de aquí lo que nos quedaría entonces, bueno, ya sería más que todo encontrar la idea exegética, eso es muy importante. La idea exegética que nos va a dar la idea homilética, la idea exegética sale del verbo principal, la oración principal, eso es fácil, es muy fácil. Yo quiero enseñarles a elaborarla porque si esto es una oración que tiene sus componentes y tiene que ser bien redactada. No más ustedes tengan ya la idea exegética, tienen el bosquejo, tienen la idea exegética, ahora van a hacer su idea homilética y su bosquejo homilético, después añadirle carne al sermón y después ponerle las ilustraciones, hacer la introducción, hacer la conclusión y hacer una revisión final, una síntesis final del sermón para que no lleves demasiadas cosas y te centres en lo elemental y vivir el sermón. Tienes que predicártelo a ti mismo, ya después de terminado, leerlo bien, asimilarlo, pedir perdón si tienes que hacerlo, hermano, porque a veces me ha tocado que he preparado un sermón y todo lo que voy a predicar son pecados que están en mí. Y yo dije, wow, qué barbaridad. Problemas con la codicia, problemas con el perdón, problemas con infinidad de cosas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, hermano, y reconciliarte con el Señor. Tú el primero que te va a escuchar va a ser tú mismo, porque no tendría sentido irse a predicar un sermón a la iglesia si tú estás en rebeldía con esa palabra. Eso sería trágico, eso sería trágico, ¿verdad? Ser heraldos para que otros se salven y uno mismo estar perdido, eso sería terrible.